Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo compartiendo con ustedes otra historia hermosa de conversión. Esta vez yo les quiero platicar sobre el padre Daniel Rigel, un reconocido exorcista que nos demuestra que la felicidad no viene del dinero ni de las riquezas, sino que viene de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. El padre Daniel Rigel nació en Mineola, Nueva York, de padres Dan y Gladys. Él es el mayor de 4 hermanos. Su padre era jefe de bomberos de la ciudad de Nueva York y después de que los niños se iban a la escuela, su madre salía a trabajar como taquígrafa judicial. A Rigel le tocó vivir el comienzo del proceso que tuvo nuestra Iglesia Católica a Novus Ordus. Él no se sentía muy cómodo con este cambio, se le hacía bastante extraño, pues él estaba acostumbrado a la Santa Misa tradicional. Él como que comenzó a sentir una separación de él hacia la iglesia. Cuando Rigel tenía apenas como unos 10 o 11 años, él fue abusado por un sacerdote. Él se decepcionó tanto que tomó la decisión de no volver nunca jamás a la iglesia. Y así fue. Él no volvería a pisar una iglesia por veintitantos años. Después de esa mala experiencia, Rigel tomó una decisión. Él se prometió a sí mismo que sería un hombre rico, millonario. Así que se dedicó a perseguir un estatus social y el dinero a través del mundo financiero. Después de graduarse de la Universidad de Dayton, trabajó en comercio y finanzas globales en Manhattan para American Express y Citicorp durante 10 años y luego 3 años como director de ventas de una empresa muy prestigiosa de relaciones públicas de comunicaciones corporativas. Mientras trabajaba en Wall Street, él ganaba muchísimo dinero, pero a pesar de todo el dinero que él tenía, todo el éxito, él era infeliz. Tenía todo lo atractivo del éxito, pero no sentía ningún gozo. Él dice que él tenía un pie en el infierno y el otro en una cáscara de plátano. El trabajar en Wall Street, en un negocio tan despiadado, lo convirtió en una persona dura. Él era cínico, enojón, inflexible, egoísta, impaciente, muy centrado en sí mismo. Para nada que él sentía a Dios, ni siquiera un poquito. Él no sabía por qué él era tan infeliz y comenzó a tener pesadillas. Y era la misma pesadilla todas las noches. Rigel soñaba que se estaba ahogando y habían bebés ahogándose a su alrededor. Y él, por más que intentaba, no podía alcanzarlos. Y luego se despertaba y ya no podía dormir. Rigel dice que él estuvo así despierto durante meses sin poder conciliar el sueño. En este tiempo, Rigel estaba alquilando una casa en Amalfi, Italia, una gran villa. Él usaba esta casa durante el verano para pasarla bien, para divertirse con sus cuates, con sus amigos. Pero en uno de esos veranos, una amiga de Nueva York le llamó y le pidió que la acompañara a Bosnia. La guerra apenas había terminado y ella necesitaba una compañía para pasar a Medjugorje. Él se puso a buscar en el mapa para ver qué tan cerca o qué tan lejos estaba y él dijo, bueno, está bastante cerca, está justo frente a Italia, así que tiene que ser igual a Italia, ¿no? Habrá buena comida, buen vino y será maravilloso. Entonces, en 1998, él fue a Medjugorje, pensando que sería un paseo divertido, fantástico, de rumba. Fue un viaje muy agotador y cuando llegó a Medjugorje, él miró a su alrededor pensando, este lugar está atrasado 100 años. No habían hoteles, así que ellos se hospedaban en la casa de los residentes. Vio que lo único que hacían las personas en este lugar era rezar y rezar, todo el día rezando el Santo Rosario. Él se sintió fuera de lugar y pensó, no, yo no pertenezco aquí. Yo tengo que irme de aquí, pero ya. Por la mañana buscaría un taxi para salir de este lugar. Sintiéndose muy agotado, muy cansado, se fue a dormir y por la mañana él despertó con un sentimiento tremendo de ternura, una experiencia profunda del amor de Dios. Y toda esa ansiedad, todo ese odio, miedo, todo lo que él había acumulado por tantos años,
se fue descartando, se fue lavando, se fue borrando. Y él ahora se sorprende y dice, ¿cómo pasó todo esto sin haber ido yo a confesión? Definitivamente fue un don total de Dios. Él se sintió genial, se sintió tan bien que dijo, si así se siente estar aquí, me quedaré toda la semana. Él sabía que tenía que arreglárselas con Dios, ¿no? Para poder participar en la liturgia, en la misa. Así que se dirigió a una iglesia buscando un sacerdote, porque él sabía que se tenía que confesar, pero él no buscaba cualquier sacerdote, no. Él quería uno que fuera comprensivo con un pobre pecador como él. Él vio uno a la distancia que parecía el típico sacerdote de una película de Hollywood. Estaba parado afuera y tenía como 10 mujeres a su alrededor. Estaba contando chistes, fumándose un puro y él dijo, ese mero, ese es el indicado. Así que se acercó y le dijo, oye, ¿puedo molestarte para que escuches mi confesión? Por supuesto, le dijo el padrecito y se sentaron. Regil vio que el sacerdote tipo Hollywood todavía estaba fumando su puro y le dijo, oye, ¿qué no vas a pagar tu puro? Obviamente el padrecito apagó su puro y fue una confesión larga, una confesión de 20 años. Y después de la absolución, el sacerdote le dijo unas palabras que se le hicieron bastante extrañas a Regil. Le dijo, oye, yo creo que tienes la vocación de ser sacerdote. Regil lo miró y le dijo, ¿qué? ¿Qué no entiendes inglés? ¿No escuchaste toda mi confesión? Y el sacerdote le dijo, todo es posible para Dios. Él le dio las gracias y se fue sin pensar de lo que le había dicho el sacerdote. Pasó la semana entera participando en toda la gran experiencia de Medjugorje, con el Santo Rosario, con la Santa Misa, confesión, subió a la montaña de la Cruz, al Cerro de las Apariciones, la Cruz Azul, bueno, todo. Y luego se fue a casa. Y ahí es cuando la vida se vuelve realmente difícil, porque entonces ya él tenía que poner todo esto en práctica. En Nueva York la vida era totalmente diferente. Así que tuvo que dejar ir muchos amigos que no eran de buena influencia. Se unió a la Asociación de Jóvenes Católicos de Wall Street, una comunidad de católicos practicantes. Él caminaba al trabajo todos los días para poder rezar el rosario, por las mañanas y por la tarde. A la hora del almuerzo, él asistía a la Santa Misa todos los días. Él asistía a la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Creo que esto no fue ninguna coincidencia, ¿no? Y en aproximadamente un mes, él estaba viviendo una vida verdaderamente católica. Él no hacía solo lo mínimo, sino que hacía muchísimo más. Fue en este momento que uno de los sacerdotes de la parroquia se fijó en él porque no lo había visto antes y empezó a hacerle plática y le dijo, creo que tú necesitas un director espiritual. A lo que Regil le dijo, sale, vamos, hagamos esto. Entonces comenzaron a reunirse semanalmente y lo primero que le indicó fue que él tenía que orarle a Dios, preguntarle si esto era lo que él quería que hiciera con su vida, algo que Regil nunca había preguntado. Entonces comenzó a orar. ¿Quieres que me quede en mi trabajo o debería hacer otra cosa? Él hizo esta oración, esta pregunta, esta petición por al menos más o menos una semana y volvió con el sacerdote y le dijo, él no me ha respondido. Yo creo que ha de querer que yo me quede en mi trabajo. Y el sacerdote, muy sabio él, le dijo, bueno, repasemos tu vida. Dejaste la iglesia por 20 años e ignoraste a Dios por todo ese tiempo. Luego regresaste a la iglesia, oraste durante una semana y Él no te ha respondido. ¿Es eso lo que estás diciendo, no? ¿No crees que estás siendo un poco impaciente? A lo que Regil le contestó, wow, eso me hace sentir bastante tonto. Y el padre le dijo, sí, eres un tonto. Tú sigue con tu oración. Así que él oró por un mes, oró por 6 meses, oró por un año. 18 meses después de esta oración diaria, era el 5 de noviembre del año 2000. Regil estaba sentado en una banca después de la comunión en una misa dominical y escuchó una voz que decía, ven, sígueme. Lo escuchó muy claro, fuera de sí.
no era en su imaginación, no era en su mente. Entonces él se dio la vuelta y pues no miró a nadie, no había nadie sentado ahí cerca de él. Entonces Regil dijo, ¿con qué eres tú? O sea que tú sí hablas, ya conozco tu voz. Y le contestó, está bien, te seguiré. No sé a dónde vamos, pero te seguiré. Así que al día siguiente llamó al trabajo para reportarse enfermo y se puso en oración. El día después renunció a su puesto y fue entonces cuando comenzó a buscar cómo seguir a Jesús de una manera más definida. Decidió que tomaría este siguiente paso conforme a su experiencia empresaria. Él preparó varias spreadsheets, hojas de cálculo, e hizo varias listas y las pegó a su pared. Una de todas las órdenes religiosas o de los carismas de cada orden, donde estaban ubicados y la más importante es para él, el tiempo de formación. Dominicanos, 12 años, no. Siguiente. Jesuitas, 12 años, no. Siguiente. Legionarios de Cristo, 12 años, no. Siguiente. Demasiado. Diocesanos, 4 años. Listo, seré diocesano. Pensó que a sus 33 años, él apenas iba comenzando, cuando Jesús a sus 33 ya había logrado todo. Pero de igual forma pensó, bueno, pues Dios obra a su manera. Entonces él se fue a la diócesis y pide hablar con el director vocacional. Llega el sacerdote, el director de vocaciones, y resulta que es el mismo sacerdote que lo había casado. Porque Regil estuvo casado por 5 años. El sacerdote lo vio y le dijo, no, tú no estás llamado para ser sacerdote, salte, fuera de aquí. Regil pensó, no, pues muchísimas gracias Dios por darme una respuesta tan rápida y tan clara. Definitivamente ser diocesano no es para mí. Fue en este tiempo que sucedió la tragedia del 11 de septiembre. Regil vivía como a 4 cuadras del World Trade Center, o sea que él no podía llegar a su casa porque cerraron las calles para llegar a Manhattan como por 2 meses. Y pues también se quedó sin trabajo. En esos días, un sacerdote había llegado desde Boston para ofrecer una misa de sanación para las viudas. Y uno de sus amigos trabajaba en una de las torres. Su esposa le pidió a Regil que lo acompañara a esta misa. Y después de la misa, el sacerdote dijo, quiero hablar con él, tráelo. Se refería a Regil. Así que fue, y esto es exactamente lo que le preguntó. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Así nada más. El padre ni lo conocía. Hasta Regil pensó, uy, qué hombre tan más grosero. Pues él le dijo que nada, porque pues no tenía trabajo, ni tenía casa. Y el sacerdote le dijo, quizás el Señor te esté llamando a Boston. Este sacerdote, Tom DiLorenzo, invitó a Regil y él aceptó la invitación de moverse a Boston. Él se mudó en la fiesta de los arcángeles. Inmediatamente después de haber llegado a Boston, hubo una tormenta súper horrible de nieve. Los noticieros decían, no salgan de sus casas porque pueden morir. Y el sacerdote Lorenzo le dice a Regil, Dani, agarra tu abrigo porque nos vamos. Pero ¿cómo, padre? Si están diciendo que podríamos morir. Y el padre le dijo, eso es ridículo. ¿Sabes quiénes van a morir esta noche? Los homeless, los indigentes. Entonces se subieron a su camioneta y empezaron a recoger a todos los desamparados. Los recogían, se los llevaban de regreso a la iglesia y otra vez se iban a la calle a recoger más personas. Y así se la pasaron toda la noche, hasta que ya no pudieron encontrar a nadie más. Luego el sacerdote Lorenzo comenzó a cocinar grandes ollas de albóndigas y espaguetis y les dio de comer a todos y les predicó el evangelio y les habló de cuánto Dios los ama. Les dio cobijas, les encendió la calefacción y los invitó a pasar la noche. Entonces, mientras Regil caminaba de regreso a la rectoría, le dijo al sacerdote, yo no sabía que los sacerdotes podían hacer esto, ayudar a la gente y no solamente estar orando. Y el sacerdote le dijo, sí, por supuesto que podemos hacer esto. Mira, no puedes orar para alguien o con alguien si ya está muerto. Entonces Regil le preguntó, ¿por qué no todo el mundo hace esto? ¿Por qué no todas las iglesias hacen esto? Y el padre Lorenzo, muy sabio, él le dijo que su iglesia era muy pobre y que lo bueno de la pobreza era que ellos no se tenían que preocupar de que si la gente entraba y le robaba sus candelabros o cualquier otra cosa,
que sus puertas siempre estaban abiertas. Allí el sacerdote le dijo a Regil: yo creo que deberías de presentar una solicitud para ir al seminario aquí en Boston. Y así lo hizo Regil, entregó la solicitud, pero fue en este tiempo que ocurrió el escándalo tan grande de los abusos sexuales de Boston. Todos los días aparecía en los noticieros, en los periódicos, durante meses y meses. Este fue un momento muy difícil para Regil, porque esto le estaba haciendo revivir su propia experiencia de cuando él era niño. Fue muy, muy difícil para él, pero también fue un tiempo de sanación, porque le dio la oportunidad de empezar a orar por los sacerdotes que estaban haciendo todas estas porquerías. Por esta razón, él no asistió al seminario de Boston y terminó yendo a un grupo ermitaño contemplativo en Nebraska. Y así, durante 5 años, se convirtió en un ermitaño contemplativo, donde la mayor parte del día oraban. El carisma de esta comunidad era bastante único, era la cruz. Todo el carisma se centra en entregar la vida y ofrecerla a Jesús para que Él pueda hacer la gracia de enviar y salvar almas. Él dice que ahí él aprendió ciertas cosas que no hubiera aprendido en un seminario, como entregar su vida entera, dejar lo que él quería hacer para que la iglesia pudiera avanzar y salir adelante. Aquí también experimentó lo que era el sacramental del exorcismo. Como Regil era un hombre bien fornido, pues el exorcista le pedía ayuda a él para que sostuviera a los poseídos. Aquí Dios ya lo estaba preparando para su futuro. Después de estos 5 años, él se regresó a Nueva York y todo pareció secarse. Él estaba a 6 meses de ser ordenado diácono y no tenía ni la más mínima idea en qué diócesis él iba a quedar. Ningún obispo quería admitirlo por su edad. Ya estaba algo mayor para comenzar este caminar. Cuando los obispos lo miraban decían: oh, no, 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 tú ya estás muy viejo. O no, 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 banquero de Wall Street, no gracias, no queremos. Y bueno, pues ya no tenía más lugares a donde ir. Ya llevaba 11 años más o menos de perseguir este llamado y en un momento de desesperación, de enojo, le dijo a Dios: ¿sabes qué? Tal vez confundí esto, tal vez en realidad tú no me llamaste, tal vez esto fue solo para mi propia superación, para convertirme en una buena persona. Así que te devuelvo esta vocación, es tuya de todos modos. Si tú quieres que yo me ordene, haz que un obispo me llame a mí. Dejó de buscar y regresó a trabajar. Bueno, pues 3 meses después de él haber hecho esta petición, recibió una llamada de un hombre que tenía un acento muy peculiar. Escuchó la voz que le dijo: hola, ¿es este Daniel Regil? Este es el obispo David Chovy de Tennessee. Ajá, sí, cómo no. Él pensó que era una broma. Pues el obispo le dijo: mira, yo soy el obispo de Nashville y me gustaría reunirme contigo. Regil nunca había estado en Tennessee, pero agarró un avión y se fue corriendo a conocer al obispo. Este obispo lo fue a recoger al aeropuerto, que para Regil se le hizo muy, muy extraño. O sea, ¿cómo un obispo, siendo tan ocupado, se va a tomar el tiempo de ir por un seminarista al aeropuerto? Y no solo eso, sino que lo llevó a su casa personal y se quedó allí una semana. Después de esta semana, el obispo lo invitó a ser sacerdote en Tennessee. 6 meses después se ordenó diácono, 6 meses después se ordenó sacerdote, el 26 de julio del 2014. El padre Regil fue asignado a la parroquia de St. Edward como vicario parroquial. 2 años después fue elevado a pastor. Con el tiempo lo invitaron a él y a otro sacerdote a ser parte del equipo de liberación de la diócesis de Nashville. Desafortunadamente, el obispo murió y pues ya no podían seguir este ministerio de liberación. Pero cuando llegó el nuevo obispo, las personas comenzaron a pedirle que por favor mandaran al padre Dan a sus parroquias. El obispo le preguntó al padre Regil que por qué todos se lo andan pidiendo a él, y pues él le dijo: no, pues ha de ser por nuestro ministerio, ¿no?, de liberación. Le dice: ah, con que tú eres el exorcista de la diócesis. A lo que le dijo: no, 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 no teníamos ni exorcista ni nada de eso, solo hacíamos oración de liberación. Y el nuevo obispo le dice: tú estás peleando con las manos atadas a tu espalda. ¿Sabes qué? Te voy a enviar a Roma
para que te entrenes como exorcista. Y desde entonces el sacerdote Daniel Regil es un gran exorcista. A partir del 27 de julio del 2020, el padre Regil comenzó su pastorado en la parroquia St. Catherine of Siena en Columbia, Tennessee, y continúa con su ministerio como exorcista de la diócesis de Nashville. Y bueno, ¿recuerdan el sacerdote tipo Hollywood, el que escuchó su confesión en Medjugorje? Bueno, pues resulta que después de 20 años, mientras el padre Regil llevaba un grupo de peregrinación de Tennessee a Medjugorje, alcanzó a reconocer al padre Brenimir. El padre Brenimir lo vio y le dijo, Dios mío, te convertiste en sacerdote. Y él le dijo, ¿a poco te acuerdas de mí? Imagínense, lo recordó después de 20 años de haberlo visto solo un ratito nada más, después de él haber escuchado tantas confesiones por más de 20 años. Bueno, pues la respuesta del padre Brenimir lo conmovió, porque el padre le dijo, claro que sí, yo he estado haciendo oración por ti. ¿Qué les pareció esta historia de conversión? El Señor nos busca a todos de una forma individual. Él no se fija de quién eras o de qué hacías o qué dejabas de hacer. Él nos llama a todos a una conversión, a participar en su grandioso plan de salvación. ¿A qué te ha llamado a ti? Bueno, espero que les haya gustado esta historia tan conmovedora y espero verlos en el próximo video. Mientras tanto, que Dios los guarde, los acompañe y que Mamita María los acobije bajo su santísimo manto. Hasta la próxima. Chao.